queridos amigos, mis queridos hermanos, bienvenidos al estudio devocional de la Palabra de Dios, un espacio donde nos unimos al programa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reavivados por su palabra, y nos proponemos estudiar cada capítulo de la Biblia de una forma devocional. Hoy corresponde el capítulo número 21 del libro de Éxodo. Ayer dejamos, al concluir el capítulo 20, a un pueblo atemorizado, a un pueblo que perdió el privilegio de escuchar a Dios directamente porque prefirió esconderse detrás del miedo. Y también encontramos al final las primeras instrucciones que Dios da a Moisés, que tienen que ver entonces con no hacerse dioses ajenos. Quiero resaltar tres cosas de este capítulo 21. Una vez que Dios dicta su ley moral, una vez que Dios dicta los 10 mandamientos, que sería la constitución no solamente para el pueblo de Israel, sino para la cristiandad toda y para toda la humanidad, Dios se dispone a dictar las leyes que iban a regir el comportamiento en la república que estaban haciendo, en el país que estaban haciendo, en ese país sí, que se estaba constituyendo en ese momento. Estas leyes, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, eran revolucionarias, ¿saben? Eran leyes contrarias a todo principio que existía en ese momento. Y algunas de esas leyes a nosotros nos van a sonar muy duras, pero ya vamos a dar la razón por la cual el Señor está hablando en estos términos. Tres cosas. Entonces vamos a resaltar del capítulo 21. La primera, vamos a encontrar las primeras leyes humanitarias. Las primeras leyes que debían regir la nación que estaba naciendo, el pueblo que se estaba constituyendo. Y las primeras tienen que ver con los siervos. Si algún hebreo se vendía como esclavo, lo máximo que podía estar en esa posición era por 7 años. Mira que va contra la corriente esta ley, va contra todo conocimiento del momento. La esclavitud era para siempre. De hecho, Dios tuvo que hacer grandes maravillas en Egipto para que dejaran salir a los esclavos. Ahora le dice, mira, solamente 7 años y al año 7º él debe salir libre. Él debe salir de allí a disfrutar el resto de su vida. Y alguien puede levantar la mano y decir, bueno, pastor, ¿y por qué Dios no prohibió de una la esclavitud? La iba prohibiendo poco a poco. Y en lugar de luchar contra una costumbre arraigada del momento, Dios la fue legislando, Dios la fue regulando, Dios fue estableciendo normas para que entonces se volvieran actividades humanitarias. La ley decía que si el siervo obtenía esposa allí e hijos, ellos sí pertenecían al amo. Él debía salir solo. Pero si él decía, mira, yo quiero mucho a mi esposa, no me quiero separar y yo lo quiero a usted, amo, usted se ha portado bien conmigo, yo quiero ser su esclavo para siempre, entonces debía ser lacerada su oreja como una prueba de que era un esclavo voluntario. Las siervas tenían un tratamiento diferente. Pero mira, aún en ello Dios está amparando a la mujer. No se podía desechar así nomás. No podía ser vendida a otra tierra. Debía ser cuidada. Y a los amos Dios le coloca desafíos de atención, de portarse bien, de hacer las cosas bien para sus siervos. También vamos a encontrar en este capítulo leyes sobre la violencia. Y vamos a encontrar en este capítulo algunas cosas interesantes. Yo le dije hace ratico, ¿por qué? Que iba a explicar por qué Dios habla tan duro. Algunos leen el Pentateuco y le colocan el acento
a las expresiones de Dios. Algunos leen el Pentateuco, leen las leyes ceremoniales, estas leyes civiles, y entonces nos imaginamos al Dios con la cara, el ceño fruncido, el palo en la mano para darle la vara al que primero que se resbale y diciendo, si fulano hace esto, que muera, y fulano hace esto, debe morir. No, no. Le damos la razón a aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un tirano, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es la abuela. No, no es así. Lo que pasa es que el único lenguaje que el pueblo entendía en ese momento era el lenguaje del látigo. Era un pueblo esclavo. Venían saliendo de la esclavitud egipcia. No entendían el por favor, si pueden, háganlo así. No. Y Dios utiliza el mismo lenguaje, pero lo hace para cuidar a su pueblo. Y vamos a encontrar aquí una expresión que ha causado algunas angustias. Ojo por ojo, diente por diente. Y algunos la utilizan mal, dicen, no, yo me tengo que vengar porque la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que enseña el Señor. Pero no. Estamos interpretando mal la Escritura. El ojo por ojo y diente por diente significa no le puedes hacer más nada a tu adversario que lo que él te hizo. Mira cómo Dios iba regulando las cosas. A un pueblo salvaje, porque Israel era un pueblo salvaje. Por eso cuando Jesús viene 2000 años después, o 1000 y algo de años después, entonces ya hay una cultura diferente, un pueblo civilizado, y ahora le puede decir, mira, al que te golpea una mejilla, pone la otra. Pero a este pueblo no entendía esas cosas, tenía que hablarle con rigidez, pero le dice, mira, lo máximo que tú puedes hacer contra el otro es lo que él te haga. Si él te saca un diente, le sacas un diente, le das un diente. Un ojo, un pie. Porque en aquella cultura, si usted me tropezaba, yo lo podía matar y estaba autorizado para hacerlo. Es que me tropezó. Y Dios dice, no, mira, lo máximo que tú puedes hacer es tropezarlo. Eso es lo que significa la expresión ojo por ojo, diente por diente. No es una expresión de venganza, no, es una expresión más bien de resguardo, de ponerla cerca, para que no se haya alguien que se sobrepase. Y lo tercero que encontramos en el capítulo 21 son leyes sobre los animales. Si un animal acorneaba a un hombre y moría, ese animal debía ser apedreado, pero el amo quedaba sin problema, a menos que fuera un acorneador profesional, el toro, ya estuviera acostumbrado a hacerlo, le hubieran advertido al dueño y él no lo hubiera cuidado, no lo hubiera guardado, no lo hubiera encerrado, ahora sí moría. Si alguien, abrió un pozo y no lo cubría y el animal caía allí, debía pagarlo. Y si el animal acorneaba a otro, debía pagar ese animal. Y si ya estaba acostumbrado a hacerlo también, entonces las leyes cambiaban. Mira que cada una de estas leyes tiene un propósito de ir cuidando, de ir abriendo cercas, de ir cuidando. Un pueblo salvaje que ha salido de la esclavitud, que solo conoce el lenguaje del látigo. Y Dios está usando el lenguaje del látigo para regular. Miremos y estudiemos estas leyes desde esa perspectiva. Y vamos a mirar a un Dios totalmente diferente al que la tradición nos pinta. ¿Te parece que oremos? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el capítulo 21 del libro de Éxodo. Gracias por esta bendición. Permítenos gozarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la bendición de Dios esté sobre ti y los tuyos hoy, mañana y siempre.